Dice, el lenguaje algebraico es estructurar un idioma que ayude a generalizar las diferentes operaciones que se desarrollan dentro de la aritmética. Por ejemplo, si queremos sumar dos números cualquiera, basta con decir A más B, donde la letra A indique que es un número cualquiera de la numeración que conocemos, B de la misma manera que A significa un número cualquiera de la numeración. También el lenguaje algebraico ayuda a mantener relaciones generales para el razonamiento del problema a los que se le puede enfrentar cualquier ser humano en la vida cotidiana. Entonces, por acá dice, para poder manejar el lenguaje algebraico es necesario comprender lo siguiente. Se usan todas las letras del alfabeto. Las primeras letras del alfabeto se determinan por regla general como constantes, es decir, cualquier número, o constante como el vocablo pi. Por lo general, las letras X, Y y Z se utilizan como las incógnitas o variables de la función o expresión algebraica. ¿Cierto? Un número cualquiera. Si están en un tema de matemáticas, un número cualquiera. ¿Qué es? Pues puede ser A, puede ser B, puede ser C, cualquiera de las letras del alfabeto. Puede ser M, puede ser N, puede ser P, puede ser Q, puede ser X, Y o Z. Todas esas las usamos, ¿cierto? Entonces, esa sería, por ejemplo, si nos dicen un número cualquiera, entonces si estamos interpretando o vamos a escribir una expresión algebraica, pues usaríamos esas letras. Cierra este. Además, ahora por ejemplo dice acá otro ejemplo, la suma de dos números. Entonces, la suma de dos números. Entonces, ¿cómo lo representamos en lenguaje algebraico? Entonces, tenemos A más B. Ya sabemos que A es un número y B es otro número. Entonces, la suma de dos números. Lo podemos representar como M más N. Lo podemos representar como P más Q. Lo podemos representar como X más Y, ¿cierto? Como Z más W. Y así sucesivamente. Y todas las que queremos combinar, pero estas son las más utilizadas, ¿cierto? Ustedes cogen un libro de matemáticas, van a encontrar esto, A más B, M más N, o P más Q, o X más Y, o Z más W. Pero si quisiera usar, por ejemplo, R más S también, cualquiera. Entonces, eso es la suma de dos números. No es necesario que digamos sean así consecutivos, ¿cierto? Puede Puede ser ser A más Z. Y va lo mismo. Hace de dos números. Es como lo representamos en lenguaje algebraico. Pues lo mismo, ya será, no será A más B, sino será A menos B, M menos N, X menos Y, Z menos W, P menos Q,
y así sucesivamente, todas las que queramos combinar. Eso sería la diferencia de dos números. Entonces ahí ya están nuestras dos operaciones, ¿cierto? Suma y diferencia. Dos números. ¿Cómo los representamos en lenguaje algebraico? Lo mismo, A por B, ¿cierto? C por D. C por D, muy bien. C por D. X por F. Tenemos X por Y, pues las más comunes son estas. Sí. X por Y, Z por W, o P por Q, M por N y R por S. Esas son las más comunes. Pero no importa si combina otro número, otras letras. La misma cuestión. Y los números. ¿Qué es cociente? Pues división, ¿cierto? Entonces será A sobre B, M sobre N, C sobre D, por ejemplo, X sobre Y, L sobre S, me faltan, y Z sobre W. Ahí estamos representando el cociente de dos números, ¿sí? O la división de dos números, ¿sí? Por ejemplo, si de pronto, digamos, en el producto, en el cociente, o en la diferencia, digamos, digamos si la letra, por ejemplo, N por M afecta, digamos, en algo, porque, digamos, la N es, Como son dos números, pues, como ahora usted las pone en orden, entonces yo, entonces M por N, ¿cierto? Entonces, digamos que M vale 5, ¿cierto? ¿Sí o no? sí, Supongamos que N vale 2, supongamos, ¿no? Entonces, ¿cuánto obtienes? 10. Pero ¿qué pasa si pone N por M? Pues será 2 por 5 y sigue siendo 10. como dice, el orden de los factores no es el resultado. Exacto. Una de las propiedades del producto es que el orden de los factores no afecta al resultado. ¿Sí? Vamos a ver si encuentro otras por acá. De pronto. En suma, dos números. Este tema es tan amplio, pero pues acá estamos colocando los más importantes, ¿cierto? Es la semisuma de dos números, pues es A más B sobre 2. Será
m más n sobre 2, ¿cierto? Será c más d sobre 2, podrá ser x más y sobre 2, y por ejemplo z más w sobre 2, ¿cierto? Ahí tenemos ejemplo de la semisuma de dos números que encontramos por acá. En la segunda página del documento se ven como las más usadas. Señor. La segunda página del documento que usted envió, ahí se ven las más usadas. Bueno, igual ahí están, ¿cierto? Sí. Ahí están. Por ejemplo, acá hay otra que dice el semiproducto de dos números. Pues es lo mismo, digamos, A por B sobre 2. De dos números. Ya lo encontré. Entonces tenemos A por B Sobre 2. sobre 2, C por D sobre 2, X por Y sobre 2, M por N sobre 2, por Q, por ejemplo, sobre 2, y así sucesivamente, ¿cierto? Ahí están ejemplos del semiproducto de los números. ¿Cuáles otras encontraron por ahí? Que si hubieran visto los videos de pronto hubieran traído otros que de pronto no están acá, ¿cierto? También existe la semirresta, ¿no? Resta. Semirresta, exacto. O semidiferencia. Diferencia de los Los números con semidiferencia, como quiera escribir, ¿cierto? Recordemos que esto es sinónimo, ¿cierto? Ahí será así: A menos B, X menos Y, P menos Q, Z menos W, por ejemplo. Me faltó las comunes, por ejemplo, R menos S, ¿cierto? Todas las que habrá unas que son más comunes, pero lo importante es, por eso dice la introducción del lenguaje algebraico, que se usan todas las letras de doble de un número. Entonces, tenemos exacto, tenemos 2A, 2B, el coeficiente más 2C, 2P, más la parte literal. 2Q, 2Q, dale, 2Q, 2L, 2Z, etcétera, etcétera. Un número. No sé si está ahí, pero entonces será 3X, 3Y, 3Z, ¿cierto? 3A, 3B. Eso sería en lenguaje algebraico el triple de un número, ¿sí?
¿Cómo se resolvería el triple del número, bro? Señor, ¿Cómo se resolvería el triple? O sea, no, digamos, no se resolvería, digamos, un ejemplo está, cierto, está un coeficiente y la parte literal, entonces la parte literal equivale a 2, ¿cierto? pues si llegamos a conocer, recordemos que Sería, las digamos, letras, el triple de 2, ¿cierto? Sería. recordemos que las letras representan una incógnita o un número desconocido, ¿cierto? Hasta el triple del cuadrado de la suma de los números. Entonces, ¿cómo sería? Es el triple, entonces será 3, ¿qué? Abro paréntesis, ¿cierto? Suma A más B, es A más B cierra paréntesis, al cuadrado. cuadrado. Este sería un ejemplo. Aquí dice 3x más 4 al cuadrado. 3x más y al cuadrado, ¿cierto? 3 m más n al cuadrado. Lo que es el triple del cuadrado de la suma de los números. ¿Sí? Ahí está. Está bien. ¿Cuál era el que escribía ahí usted? 3x más 4 y todo al cuadrado. No, el 3 por 3. Ah, 3x más 4. Al cuadrado. Pues ese es el ejemplo que está ahí. Pero entonces acá este por ejemplo sería el triple de cuadrado de un número aumentado en 4. La segunda. Ese sería esto, Estos ejemplos, el tercero de abajo arriba. ¿cierto? ¿Cómo lo leería? De esta forma, el triple del cuadrado de un número aumentado en 4. Pues aquí dice el triple del cuadrado de la suma de dos números, el enunciado que dice arriba. Y de ejemplo está ese, 3x más 4 al cuadrado. ¿En qué parte está? Porque ahí sí creo que el autor se equivocó. La segunda hoja. Sí. Donde dice ejemplos, Pues es el tercero de abajo arriba. 1, la segunda hoja. Dice ejemplos. El tercero de abajo arriba dice el triple del cuadrado de la suma de dos números. Y está el ejemplo de 4. Triple del cuadrado de la suma de los números. Bueno, ahí sí hay un error. Digamos el 3 entre paréntesis x por 4. 3, 4, x así. Así se escribió la expresión. ¿Se llama? Así se escribió la expresión. Si yo lo escribo así es el triple de un número multiplicado por 4 aumentado al cuadrado. O sea, es importante conocerlo. Valor numérico.
es el valor numérico de una expresión algebraica, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que A vale 3, que B vale 2, que C vale 5, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, si tengo la expresión 4 a la 3, B a la 2, C a la 3, dividido 3, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el valor numérico de esa expresión? Cuando digan que valor numérico, ¿qué quiere decir? Que tengo que reemplazar estas incógnitas, pero ya Le dieron los datos necesarios. ya exacto, ya debemos conocer los valores de cada incógnita. Entonces lo que hacemos es reemplazar. Entonces decimos que 4 sobre 3 multiplicado por A, ¿cuánto vale A? 3, exacto. 3 a la 3 multiplicado por ¿qué? Por 2 al cuadrado. Por 2 al cuadrado, muy bien. Y por 5 al cubo, ¿cierto? Ahora eso es entre paréntesis. Pues sí, puede ser entre paréntesis o el punto grande, ¿no? Punto grande significa producto, ¿sí? En este caso tenemos producto. ¿Por qué se sacan de la línea? Digamos ahí. Pues es lo mismo porque recordemos que este denominador es 1. Yo lo puedo dejar, pues si quieren trazar la línea derecha, Sí, yo lo hice es así. igual. Ahí no me cambia nada, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el valor resultante? Entonces, este 3, por ejemplo, ¿cierto? Cancela uno de esto y me queda 3 a la 2, ¿sí o no? ¿Se perdieron? Sí, pero que. Pues yo lo haría, pero por el 3 que está grande. Bueno, entonces lo voy a hacer paso por paso para que no se pierda. No, pero enséñanos a sacarlo. Por eso digo que lo voy a hacer paso por paso. Entonces, este 3 está como denominador, lo que ustedes decían. Aquí en el denominador. Voy a hacerlo con la, ¿cierto? Entonces, queda 4. Voy a volverlos casi a escribir iguales, pero sin el paréntesis. Por, fue lo que hicieron ustedes, ¿sí o no? Por 5 a la 3. ¿Sí o no? Entonces, ¿se acuerdan que en una clase les dije que los factores se podían cancelar? Pues acá tenemos 6 factores, ¿verdad? Entonces, este es 3 a la 1. 3 menos 1, ¿cuánto me da? 3 a la 2. Entonces acá me queda que esto es 4 por 3 a la 2 por 2 a la 2 por 5 a la 3. ¿Listo? Entonces, si son números pequeños, pues puedo realizar la operación, ¿cierto? Para ya su valor numérico. Pero si fueran números grandes, pues lo dejo en forma en números exponenciales, pero en este caso como son pequeños, entonces ¿qué digo? Entonces 2 por 2, 4 por 4, 16, ¿sí o no? Tenemos por un lado 16 que multiplica 3 por 3, 9 por 3, 27 y No, está cuadrado. Si se cuadrado sería solo 9.
3 por 3. Ah, sí, perdón, sí. 3 por 3, 9, muy bien, 126. O sea, ahí se multiplicaría solamente una vez un cuadro. No, porque No, es que Pues se puede hacer como, digamos, a uno le quede más sencillo. 2 por 2, 4 por 4, pues 16. Pues afecté de una vez porque estaba Porque fácil. también no puede hacer 4 por 3 elevado a 2. No hay problema. sí, ahí no importa el orden en que lo multiplique. No, Ah, sino sí, que, no pues, importa. inicialmente, digamos, como está arriba, cada uno está en 3 Si usted lo quiere desplegar, exacto, yo paso lo a que yo me paso. refería es, digamos, en 3 por 3, 9, 2 por 2, 4, 5 por 3. Bueno, si usted lo quiere desplegar paso a paso, Y ahí se multiplican todos y ahí lo sí puede por hacer. 4. Pues ahí sí nos toca hacer una, si quiere, háganla ahí y me dicen cuál es el resultado. ¿Cuánto? 18.000. 18.000. Muy bien, ese será el valor numérico, esa expresión, conociendo estos valores. ¿Sí? Eso es lo que se conoce. Sí, le exacto, pero como si lo hubiera planeado. No lo tenía planeado todo. No. Bueno, vamos a colocar otra expresión. A más B al cuadrado sobre 3 más B menos C al cuadrado sobre 2, por ejemplo. ¿Cuál es el valor numérico de esa expresión? Eso sería 3 Eso sería más 2 al cuadrado sobre 3 más. ¿Al qué? al que sí. Más 2 menos 5. Pues sencillamente reemplazamos, ¿sí? Entonces acá decimos 3 sigue igual por el momento, entonces A más B, o sea 3 más 2, ¿sí o no? 3 más 2 al cuadrado más dividido 2, B menos C. Entonces, 2 menos 5, ¿sí o no? 2 menos 5, ¿al qué? Al cuadrado. Entonces, pues como ya tenemos los valores numéricos, pues nos queda más fácil hacer la operación interna y así elevarla al cuadrado. Tengo una pregunta ahí. Digamos, en el caso de 2 menos 5 quedaría menos 3. Ajá. Ujú. Y 3 por 3, 9, menos por menos 9, entonces da 9 positivo. Entonces, acá será 5 al cuadrado, exacto. Si quiere, como es positivo, no importa si lo coloco en paréntesis. 5 al cuadrado sobre 3 más 2 menos 5, entonces lo que decía el compañero, entonces queda, Menos 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. pero acá entonces ahí sí hay que tener cuidado, porque toca así, menos 3 primero al cuadrado, ¿sí o no? Sobre 2. Entonces acá, ahora sí desarrollamos 5 por 5, 25, muy bien, sobre 3 más 3. Este es todo el número al cuadrado, entonces, ¿qué me queda? Positivo, ¿sí o no? Ya 9 positivo. Queda 9 positivo, porque es menos 3 por menos 3. Entonces queda 9 sobre 2. Entonces positivo por positivo, pues sigue siendo positivo. 9 sobre 2. Y obviamente acá pues tenemos dos números racionales, ¿cierto?
una suma. Entonces acá tengo que sacarle mínimo común denominador. ¿Cuál es? El 6. Es 6 dividido 3, 2 por 25, 50, más 6 dividido 2, 3 por 9, 27. Entonces mi expresión final será 77 sobre 6, que a la vez será 12 por 6, 72, ¿no? El mínimo común denominador es 12 por 6, 72. No Sí. sale. 77 sobre 2. ¿Sí? Entonces será, el número mixto será 12, 5 sextos. ¿Sí? Pues z vale menos 3, por ejemplo. Entonces, si tengo la expresión 3 medios de x más y al cuadrado menos z más 5 a la 1 medio esta que es igual. ¿Cuál sería el valor numérico? Señor, no, profe. Por 5 más 2. entonces tenemos 3 medios Sí, que multiplica, ¿cuánto vale x? Pues 5 más y, ¿cuánto vale? 2 al cuadrado. al cuadrado menos. Menos 3. Esto, exponente fraccionario, significa que es una raíz cuadrada. Quiere decir que esto es raíz cuadrada de, ¿cuánto vale Menos z? 3. Menos 3 Más 5. más 5. Esto. ¿Listo? Es igual a ¿qué? Entonces, 3 medios. 5 más 2, 7. 7. Entonces queda 3 medios por 7 Al cuadrado. al cuadrado menos raíz cuadrada ¿de qué? De 2, ¿sí o no? Sí, sí, Porque es positivo, ¿sí o no? 3 más 5 queda raíz cuadrada de 2. pero es menos 2 o 2, porque menos 3 más 5, pues 2. El 5 es positivo y es mayor que el 3. Se lo 2. Por devora. ahí eso no se puede. Bueno. Entonces, acá tenemos entonces igual a 3 medios de 7 por 7, pues 49, ¿cierto? Por 49, Menos. más, Menos. menos, sí, Menos raíz cuadrada de 2. menos raíz cuadrada de 2. Entonces queda 49 por 3, ¿cuánto nos da? 9 por 3, 27, 4 por 3, 12, 147, ¿qué? Medios menos raíz cuadrada de 2, ¿cierto? ¿Qué pasa acá? Que la raíz está sobre 1. Sí, eso lo entiendo. Eso sería esto mismo, ¿sí? Y Pero- 2 por 1, 2. Es lo mismo que si usted escribiera 140, ¿qué? 2, ¿sí o no? Ajá. Entonces queda 140 147 menos menos raíz cuadrada de 2. 2 por raíz de 2.
Listo. Y este sería, El resultado. bueno, acá pues a raíz de 2, pues, ¿qué pasaría ahí? ¿Se anula? O lo podemos dejar ahí, ¿cierto? O pues decimos que podemos hallar un valor aproximado. ¿Por qué? Porque raíz de 2 creo que es un número decimal no periódico, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es la raíz de 2 en la calculadora ahí para no demorarnos? Para no demorarnos. 1.41421.356. Entonces, tenemos 147 menos 2 que multiplica por la raíz de 2, ¿cuánto? 1.41421.356. 414, 21. Entonces prácticamente es 1.41, ¿cierto? Si vamos a trabajar con dos decimales lo dejaríamos hasta ahí. 1.41 sobre 2. Entonces pues acá pues hace el producto. Decimos que sigue siendo aproximadamente ya, ¿cierto? Porque este valor era no periódico, entonces 147 menos 2 por 1,41, ¿cuánto nos da? 2 por 1, 2, 2 por 4, 8 y 2 por 1, 2, 2,82, ¿sí o no? ¿Eso se puede aproximar a 3? No, pues generalmente los decimales, Queda así. pues lo más respetable es llegar hasta 2 decimales, ¿no? A no ser que ya sean valores muy grandes, ahí sí ya lo aproximamos a unidades enteras, pero como son pequeños, no, porque ya me aumentaría la desviación sobre 2. Entonces acá sigue la operación, porque 147 menos 2,82, ¿cuánto nos da? Si nos da 144,18. 144,18, sí. 18. Acá seguimos diciendo que es aproximadamente. Sobre 2, entonces acá decimos que aproximadamente es 72,9, exacto. Listo. Ese sería mi valor numérico de esa expresión. Es claro, muy fácil. Recordar. Recordar si es una potencia, si es una raíz, si son números racionales que tenemos que hacer. Bueno, pues ustedes estamos listos para la U. Listos para la U. No, pues la U no es difícil. La U es solamente ser uno responsable, ¿no? Que le guste el estudio, porque si uno se matricula en la universidad y solo va a calentar el pupitre, pues... No, en esos casos está duele. Sí, pero ¿qué pasa con los jóvenes de hoy en día? O bueno, los que entran a una universidad privada, digamos, o pública, porque a veces hasta los hijos de papi y mami estudian en los públicos, ¿cierto? Que no debería ser así. Tienen con qué pagar, pero ellos le quitan el cupo al que necesita, exacto. Entonces, pero es una cuestión de responsabilidad. ¿Sí? Entonces, bueno, te estamos diciendo, entonces como el papá y el mamá le pagan el semestre, pues ellos todavía no les duele el bolsillo. Si trabajara seguro que sí le dolía el bolsillo, entonces ahí sí lo pensarían. Un compañero como que se retiró, ¿no? Sí, yo estaba hablando muy sincero, Sí, puede ser. Entonces, lo que hablábamos
el otro día, ¿no? Pues acá pagan por cuotas y bueno, eso, pero igual. Que si pasa en las universidades y eso que les toca pagar todo el semestre. Sí, hay gente que se retira a los 2 meses, al mes. Esto no solo pasa acá. Yo tengo, inclusive ya trabajo acá. Se ha matriculado con algo de administración, no sé qué, es cuando vio mucho número, se asustó y se retiró. ¿Cierto? Y Una pregunta, ¿usted cuánto lleva aquí en la academia? Digamos, trabajando acá. 4 años. ¿Y usted de pronto sabe si, digamos, con este técnico uno puede homologar en medicina? No, acá no tienen convenio. ¿No? No. ¿Homologar qué? La tecnología. Porque hay unos que sí, digamos, en un instituto. Ah, sí, ¿Cómo se llama? pero cuando homologan es porque ya hay un acuerdo entre ellos. Ah, sí, por eso pregunto a ver si de pronto aquí lo hay, No, ¿no? No, Tocaría no hacer lo los 2 años completos. acá no hay para homologar. Si así quiere hacer el curso en el SENA, le toca volver a verlo todo. Porque ya no tienen convenio con la academia. ¿Sí me van a entender? Con ninguna, No, la academia ni no. con una universidad, ni nada. Lo único que tiene convenio es el Con la tema es academia. para los es lo sí. Bueno, entonces, claro lo de valor numérico, ¿no? Bueno, entonces entramos a Pero otro es que tema. muchas veces tampoco es que, digamos, tenga que tener el convenio, sino usted se presenta y se dice, ¿De qué? De suma y diferencia, ¿cierto? Es ejemplo. Entonces, si tengo 4x a la 2 más 3xy más 3x2 menos 7xy. Esto es una expresión algebraica. Que se llama polinomio. Exacto. Entonces, ya vemos esos conceptos. Entonces, no va a tocar conseguir un la solo término, la regla de valor. un solo término, ¿cómo se conoce? Como monomio. Exacto. Esto es igual a un monomio. Si yo tengo, por ejemplo, 3x a la 2 más y, Binomio. esto es un binomio. Si yo tengo 4x a la 2 menos 3xy más 5, ¿esto qué es? Trinomio. Un trinomio. ¿Cuál es el trinomio cuadrado? ¿Y esta qué es? Polinomio. Cuando son Un más de polinomio. Exacto. Entonces esta es 3. Y esa se resuelve de la siguiente manera, profe. polinomio. ¿La resuelvo? No mentiras. Si está hablando, ¿Listo? El profe me habla. Es prácticamente, esas son las expresiones algebraicas. términos semejantes Ajá. se suman, Pero ¿qué son términos semejantes? que son iguales o con la misma exponente. Entonces, es una base, ¿cierto? Con el mismo exponente. Con el mismo exponente. Pero la base Puede ser A, puede ser B, puede ser C a la 5. Las bases se suman y los exponentes se multiplican. Pero lo que cambia, Es la base. no, que cambia Ah, para hacer términos semejantes. que la base
el coeficiente, porque por ejemplo yo puedo escribir a la 2 más 5 a la 2 menos 3 a la 2 más 4 a la 2. Estos son términos semejantes. ¿Por qué? Que tiene la misma base con el mismo exponente. ¿Sí? Pero el coeficiente sí varía y con ellos puedo hacer la operación, ¿cierto? Respectiva. Entonces acá estoy diciendo 1 más 5, 6, menos 3, 3, más 4, 7 al cuadrado. Estos son términos semejantes. Términos semejantes. ¿Listo? Expresión algebraica, ¿qué hacemos? Pues la operación solamente con términos semejantes, ¿cierto? Es 4 más 3, 7 al cuadrado y 3xy menos 7xy es 4xy. Hasta ahí llego, no puedo hacer nada más. Ni siquiera, bueno, de pronto factorizar, ¿cierto? Pero eso es otro tema. Ese es otro tema, pero también es válido, ¿cierto? Porque si yo necesito simplificar, tengo que obligatoriamente factorizar. Y acá, ¿cuál es el factor? Aquí solo veo es factor común. El único factor común es la x. Y me quedaría así. 7x menos 4y. ¿Sí? Que por ejemplo, si esta x la necesito para simplificar, pues tengo que factorizar. Más 3x al cuadrado y menos 4x a la 2 y a la 3 dice que le sume menos 4x a la 2 más 2x a la 2y más 5x a la 2 y a la 3. Entonces, ¿qué observamos acá? Pues que tenemos dos expresiones algebraicas, ¿cierto? La suma de dos expresiones algebraicas, ¿sí? Lo dijo el compañero, un trinomio y otro trinomio. Tenemos dos trinomios afectados por una suma. Entonces, ¿qué valor obtenemos ahí? ¿O qué expresión resultante obtenemos? La claridad, digamos, ya solamente una, sumando lo mismo que la otra. Pues entonces, ¿qué debemos hacer? Más por menos. Los términos semejantes. Términos semejantes, pero primero debemos afectar o eliminar esos paréntesis, ¿cierto? Claro. Entonces, La quedaría primera quedaría igual. x a la 3 se salta la primera, porque acá es positivo imaginario, entonces queda igual. 3x a la 2y menos 4x a la 2y a la 3. Y acá sí
toda está presidida por signo positivo, entonces me van a quedar los mismos signos de acá, entonces menos 4x a la 2. ¿Cómo? Ah, más por menos. Menos, menos, sigue quedando lo mismo, más por más, pues sigue más 2x a la 2y, más 5x a la 2y a la 3. ¿Sí? Entonces, acá sí afectamos esa expresión. ¿Cómo? Pues términos semejantes. Sería menos Entonces acá tenemos un x a la 3, menos 3x2. no hay más, entonces no le podemos hacer nada más a esa expresión, sigue siendo x a la 3. Ahora sí, x a la 2y, acá tenemos un x a la 2y. Entonces, ¿cuánto tenemos acá? 3 más 2, entonces será más 5x a la 2y. ¿Sí? X a la 2y a la 3, entonces será x a la 2y 3 y aquí otro x, entonces será más 1x a la 2y a la 3, ¿cierto? Recordemos que en álgebra el 1 no se coloca, ya se sabe que desde que exista el término tiene coeficiente 1 imaginario Menos 4x. y menos 4x a la 2. Y se me estaba quedando de por fuera. Listo, y eso es todo, porque no No se puede hacer nada más. la única forma sería dejarla ordenada. ¿Cómo quedaría ordenada? Pues sería 4x a la 2 menos 4x. Sigue siendo, nos guiamos por las x a la 3. Recordemos que en una expresión algebraica se ordena de mayor a menor, teniendo en cuenta el exponente, ¿no? Pero como estos son x a la 2, y esto x a la 2 y este x a la 2, ¿qué pasaría con este? Pues va de primeras, exacto. menos 4x. Menos 4x a la 2. Y es que alguien dirá, ¿y la y? En este caso, ¿la y cuánto vale acá? No. ¿Cómo que no? No, porque la expresión es menos 4x2, no la y. Pero imaginariamente si está y, ¿qué valor tiene y ahí? 1. Número multiplicado por 1. Pues sí, es 1, pero la y si lo quisiera escribir en letra, ¿cómo sería? ¿Sí? Y a la c. ¿Sí? Ok. Lo que quisiera escribir sería y a la 0 más, entonces ahora sigo 5x a la 2y más x a la 2 y a la 3. O sea que si yo quisiera acompañar la x3, colocaría aquí a la Menos 4e más 5c dice que le sume menos 7a más 4e menos 6c. ¿Cuál sería el resultado de esa expresión algebraica? Ya se lo damos.
La primera pues nos queda igual, 7a menos 4b más 5c. Y acá pues también queda igual, menos 7a No sé por qué la otra se cancela. más 4b menos 6c. Entonces, ¿cuál es el resultado? Entonces, términos semejantes. Entonces, este 7a con este 7a se cancela. ¿Sí? Que uno es positivo y el otro es negativo. 4b también se cancela con el 4b. Entonces, 5c menos 6c, entonces, ¿a qué es igual? A menos c. Muy fácil, ¿sí, no? Entonces, sumar o restar o una expresión algebraica es muy fácil, solamente debemos tener claro el concepto de término semejante. Coloquemos este otro, menos AM más 6MN menos 4S. Es una S que me queda como si fueran, dice sume 6S menos AM menos 5MN. El S muy grande, ahora no me ocupo, pero bueno. Dice sume menos 2S 2S menos 5MN. ¿Ese es un 4S o un 45? MN más 3AM. Señor, ¿4S o 45? 4S. Y el siguiente es 6S también, ¿sí? Sí, esto es una S. Ahí le estoy haciendo la colita para diferenciar. Porque si no, la otra era verla diferenciada de la siguiente manera. Acá pues que esa S no la sé hacer muy bien. Que es, pero vamos a intentar. Es esta. No, ya mejor la otra. Sí. Hágala pequeña, profe, no la haga tan grande. Eso, con eso se entiende que es una S. Exacto, S. Entonces, algo con colita para aclarar que es una S. ¿Sí? ¿Es cuánto les da eso? 2S menos 5M. ¿Tiene cascarita o no tiene cascarita? Dice menos AM más 6MN menos 4S más 6S menos AM menos 5MN más por menos, entonces queda menos 2S. Bueno, ya ustedes hacen la S. Menos 5MN Más 3AM. más 3AM. Muy bien. 3AM, casi no. 3AM, igual. Entonces tenemos AM menos 2AM y más 3AM, pues quedaría AM. Entonces 6MN menos 5MN, MN, y acá
6, queda 1, y acá 4mn, ¿sí o no? Menos 4m. Menos 4mn. 4s, 2s y 2s cancelado. Entonces este sería el valor o la expresión resultante. Yes. ¿Sí? Ok. No volamos, papá. Levitamos. Menos 1/2 y al cuadrado dice que le sume menos 2/5 xy más 1/6 y al cuadrado más 1/10 xy más 1/3 y al cuadrado. ¿Es esa cuánto nos da? Así en la suma no cambian los signos, entonces es muy fácil, ¿no? A menos, más por menos, menos, 2/5 xy más 1/6 y al cuadrado más 1/10 xy más 1/3 y al cuadrado. Bueno, acá es sin paréntesis. Es lo mismo, términos semejantes. Siempre nos debemos guiar, es que haya términos semejantes. Entonces, x al cuadrado, solo hay una, entonces no cambia nada, ¿cierto? Solo hay un término, entonces sigue siendo 3/4 x al cuadrado. En el anterior revisamos si lo ordenamos. Bueno, si no lo ordenamos, revisa que esté ordenado. Pues ahí la letra era diferente. Una es AM y la otra era MN. Bueno, pues ahí se dan cuenta si está ordenado. Eran dos términos diferentes. Bueno, El acá 2 y al cuadrado, el 3 y al cuadrado. Entonces el 2x se bajaría. entonces acá, entonces, y al cuadrado. Y al cuadrado, ¿sí o no? Y el último. Y el último, o sea, es que tienen que hacer, entonces vean, menos 1/2, el otro es más 1/6, Más 1/3. y el otro es más 1/3. Pues, ¿qué tienen que hacer? Pues la suma de estos racionales o la diferencia. Entonces, ¿cuál es el mínimo común denominador? Pues 6, ¿sí o no? Entonces, nos queda 6. ¿Por qué 6? Porque 6 es dividido entre 2 y entre 3. Vea, este es primo, este es primo. Entonces 2 por 3, 6, que es este mismo 6. ¿Sí? Y si se le olvidó, pues hace la tablita. 2, 6 y 3. Entonces, factores, vean. Pues aquí me da 1, acá me da 3, acá me da 3. Ahora otra vez tercera. 1 y 1, vean, 3 por 2. Está sencillita, esa está más fácil. Sí, si no la puede hacer mentalmente, pues la hace acá. ¿Sí? Está bueno, está bueno. Entonces, esta es la
tabla para el Factor común. mínimo común múltiplo, que es el mismo mínimo. O sea, en nuestro caso, si tenemos racionales, pues sería el mismo mínimo común denominador acá. ¿Listo? Bueno, entonces 6. 6 dio 2, pues 3. Por 1, pues menos 3 porque es negativo. 6 dio 6, 1 por 1, pues más 1. Y 6 dio 3, 2 por 1 más 2. Entonces, acá que observamos, 1 más 2, 3 menos 3, 0 sobre 6. Entonces eso es igual a 0. Entonces ese valor prácticamente queda cancelado. Pero, ténganlo ahí. Menos 5 3 más segundos, 1 por más 2. favor. ¿Cómo sacó ese menos 3 más 1 más 2? Es bola. 6 dio 2, 3, ¿sí o no? Por 1, menos 3. 6 dio 6, 1 por 1, pues 1. Y 6 dio 3, 2 por 1, pues 2. Entonces acá me da 0. Y 0 sobre 6 sigue siendo 0. ¿Sí? Bueno, entonces ya los y al cuadrado anulados. Ahora tiene, Nos quedan los XY. nos faltan los XY. Entonces tiene menos 2 quintos. Menos 2 quintos. Más un décimo. Es lo único que tiene ahí, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es el mínimo común denominador? Pues 10. 10 porque 10 es múltiplo de 5, así rápidamente. Entonces 10 dio 5, 2 por 2. Sí, haciendo la que hiciste Menos sería 4. 2 por 5, 10. 10 dio 10, 1 por 1, pues más 1. Entonces acá nos dice que esto es igual a menos 3 décimos. Entonces acá irá menos 3 décimos de ¿qué? De XY. Y eso es todo. Y ahí está ordenada. ¿Sí? X al cuadrado y X a la 1. Sencillo sumar es 9n a la 3 más 6m al cuadrado n menos 8mn al cuadrado y le vamos a restar la expresión n al cuadrado menos 21 mn, m al cuadrado n, más 5m a la 3 menos 18. ¿Esto a qué es igual? Ya, 5m a la 3 Y el 10 menos 9n a la 3 más No, porque 6m 5m al cuadrado n menos 8m Ahí sí se n multiplican al todos los cuadrado con este en medio. menos Obvio. 14 para eliminar los m paréntesis, al cuadrado menos por menos más 21 m al cuadrado n más por menos por más menos 5m a la 3 Si se multiplicaba solo por el y primer menos signo, por menos todo más lo que sale, 18. todo lo que sale por el paréntesis. Es términos semejantes, entonces 5m a la 3 y Se 5m cancela. a la 3 cancelado. Positivo y negativo Se cancela. cancelado. Ahora,
9n a la 3, que está solito, queda 9n a la 3. ¿Está solo? Sí. Sí, señor. Menos 9n a la 3. Listo. Luego sigue. M a la 2n y m a la 2n está acá, entonces Estamos los positivos, queda 20 más 27 m al cuadrado. más 27, exacto, más 27 m al cuadrado n Ajá. Menos menos 22 correcto m al al cuadrado más 18. más 18, muy bien. Así me quedó. Entonces acá lo único que tenemos que hacer es revisar que esté ordenado. Entonces recordemos que las m van primero, entonces sería 27 m al cuadrado n, luego sigue menos 22 mn al cuadrado, luego sigue menos 9n a la 3, ¿Menos o más? Ahí sería más porque el 9 está positivo, ¿no? Menos. no, este menos era menos 9, Ah, sí, 3 menos más 9 18. y más 18. Esa sería la forma de. Entonces, en álgebra, lo importante es tercios de b. Él dice que le reste 4/5 de A más 2/9 de B menos 1/2. Entonces, esa expresión, ¿qué expresión resultante obtenemos? Medio de A menos 2 tercios de B menos 4 hermano de A menos 2 novenos de B más 1 medio. De A menos 2 tercios de B menos 4/5 de A menos 2/9 de B más 1/2. Listo. Entonces, ojo, cuando esta expresión recibe por un signo negativo ya sabemos que cambia los signos. Es que por eso fue lo que de yo todos. había preguntado y en la de ahorita que hicimos me embolaté por los signos. ¿Sí? Yo pensé que Generalmente cuando es suma no cambia, permanecen los mismos. Si ustedes hacen la operación de signos se mantienen, pero en la diferencia sí nos cambia. Entonces, términos semejantes, entonces 1/2 y 4/5, ¿sí? Entonces 1/2 Menos 4/5. menos 4/5, exacto. Ahí hay que tener en cuenta qué signos son. Eso Entonces, es igual mínimo de 10, ¿sí o no? Ajá. 10 dio 5, 2, 5 por una 5, 10 dio 5, 2 por 4 menos 8. Entonces queda que es menos 3 décimos. 3 décimos, exacto. Entonces 3 décimos será el coeficiente de A. Ahora B, él Menos dice 2 tercios de B menos 2 tercios menos 2 novenos. menos 2/9, ambos son negativos. No hay más, ¿no? Ajá. El mínimo Listo, sería entonces el mínimo es 9 que está ahí. Entonces queda 3 9. No. por 2 menos 6. Y medio 9, 1 por 2 menos 2. Da menos 8 novenos. Da menos 8 novenos. Ahí no hay que simplificar, entonces sigue siendo menos 8 novenos de B. Y Más 1 medio. más 1/2 porque está solo.
Está independiente ahí solito entre el paso medio. Titina organizada. Entonces ahí está en orden y simplificada, ¿no? Pero el primero es menos 3 décimos. Ya. No, porque menos. Ah, sí, menos 3 décimos. Ah, sí, me faltó el menos. Muy bien. Chino, está volando. Listo. Entonces, ahí sí nos toca tener mucho. Menos, abre paréntesis, menos 4a más b, cierra paréntesis, menos, bueno, ese corchete es algo así, y si lo hago es al revés. Pues el que lo quiero hacer al revés, pues también. Es un corchete, es algo así, menos, abre, esta es una llave, este es corchete, perdón, menos 4a más b menos a menos b más a, cierro paréntesis, cierro corchete y llave, corchete y llave. Es en ese caso como Igual. eliminamos. Primero los paréntesis y ahí se va reduciendo todo. Exacto. Primero eliminamos el signo de agrupación más interno, que es los paréntesis. Lo voy a desarrollar de una vez porque estamos ya sobre el tiempo. Entonces, ¿para qué? Dice 2a, entonces este paréntesis ya lo podemos eliminar, entonces menos por menos queda más 4a y menos por más, pues menos b. Abrimos la llave, menos corchete otra vez, menos 4a, es más por más, entonces más b, más por menos a, acá sí nos cambia, ya menos por menos queda más b, y menos por más menos a. Cierro corchete y cierro llave. Entonces ahora eliminamos ¿qué? El corchete. Entonces queda 2a más 4a menos b, la llave, es este signo afecta, entonces vea, menos por menos es 4a positivo, menos por menos b, menos por menos más a, menos por más menos b, y menos por menos más a. Cierro la llave y continuamos. Entonces, 2a más 4a menos b, el menos por más menos 4a, menos por menos más b, menos a, Más B. Espere, menos A. profe, ahí hay un error. Porque menos por más B queda menos B. Menos por Negativo. menos. Ah, sí, mentira, sí, es positivo. No, sí, mentira, profe. No he dicho nada. Y ahí menos A. ok, A. menos por más más a. Menos por más menos, ¿no? Ay, sí, perdón. Tantos signos de duda, ¿no?
menos A. Entonces, allá no va. 2A más 4A Entonces ahí sí ya, menos B. cuando eliminamos los signos de agrupación, pues términos semejantes. Entonces, 2A menos 2A. Este 4A con este 4A se anularía, sería 2A menos A. A y menos A se cancelaría, ¿sí o no? Es canceladas todas las Pero A. más B. Y menos Entonces, B más B sería un B. menos B y este B cancelado y quedaría una sola B. Entonces, eso es igual A B. a B. Pero el chat